Muchas gracias. Y vamos al cuarto subtema, que es combate al crimen. Y la pregunta es para Josefina Vázquez Mota. Vamos a leer la pregunta. ¿Y qué propone usted para reducir la violencia en el país? Tiene usted 2 minutos para responder. Muchas gracias, Lupita. Quiero decirle a las familias mexicanas que lo más importante para mí es regresar la seguridad y la reconstrucción de la paz. Por eso quiero hacerlo desde 2 agendas fundamentales. En primer lugar, la agenda de prevención. Vamos a lograr para los jóvenes de bachillerato la cobertura total al año 2018 y vamos a abrir 1,5 millones de nuevas plazas para aquellos jóvenes que quieran venir a la universidad. Es fundamental invertir en cultura. Creo profundamente que la cultura es un camino de reconstrucción de la paz. Cuando un niño toca un instrumento musical, difícilmente va a tocar un arma. Vamos a recuperar los espacios públicos y la participación de la sociedad civil resulta sin duda indispensable. Pero la otra agenda en la que no voy a rendir a sus familias frente al crimen es con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Vamos también, y es una de mis propuestas, a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Y estoy pidiendo que quienes me acompañen logremos la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado, cadena perpetua, como la que debiese tener este ex tesorero del exgobernador Moreira, hoy prófugo de la justicia y acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado. Por cierto, no quiero dejar de comentarlo. Vamos a tener que fortalecer las acciones y la economía del campo mexicano para fortalecer a los más vulnerables y a los más pobres. Y también una de mis propuestas no es solamente que se acabe el fuero y cadena perpetua, sino quitar plurinominales y la mitad del Senado. Muchas gracias. Y continuamos con las réplicas y contrarréplicas. Tienen 1 minuto con 30 para responder y la primera réplica es para Gabriel Cuadri. Sí, si me permiten un comentario breve, especialmente del candidato López Obrador, con respecto a los segundos pisos. Me parece que es inadecuado financiar con recursos públicos una infraestructura que va a ser utilizada por grupos privilegiados que son los automovilistas, en vez de promover el transporte colectivo. Yo estoy de acuerdo con que estas obras viales sean de cuota. En materia de combate al crimen organizado, creo que debe haber 2 estrategias claramente diferenciadas. La primera es una estrategia de lucha frontal contra la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado, Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal. Y la segunda estrategia es el combate a la delincuencia local, al pandillerismo local, que debe estar a cargo de las policías estatales únicas que todo el mundo ha propuesto, que yo propongo y que los políticos no nos ayudan a construir. No quieren construir policías únicas con mando único en los estados. Y también, desde luego, en esto es fundamental, ya lo dije y lo repito hasta el cansancio, es desaparecer a las policías municipales. Policías municipales que son corruptas, que ganan 4 o 5 mil pesos, que no tienen capacitación, que tienen jefes que cambian continuamente, que sirven a presidentes municipales que están solo 3 años en el poder, sin poderse reelegir y que solo tienen una visión de corto plazo. Por cierto, los políticos también se han negado a votar a favor de la reelección de los presidentes municipales, que es la única manera de garantizar, es una de las formas de garantizar esta seguridad ciudadana. Muchas gracias. Y tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel, yo creo que se burla usted de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático a no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede usted burlar de más de 3 millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación a la gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Para mejorar la seguridad del país, es innegable que tiene que haber cambios, porque en los últimos años se ha agravado y ha pasado el indicador de homicidios por cada 100,000 habitantes de 10 a 23. La propuesta que hace la candidata Vázquez Mota me parece relevante. Es cierto, habrá que fortalecer a la Policía Nacional,
a una Gendarmería Nacional, que es mi propuesta para fortalecer a las instituciones de los gobiernos municipales que tienen debilidad institucional, y una policía estatal única que habré de promover. La gran pregunta que me hago, esto que ella propone del partido que hoy gobierna, ¿por qué no lo ha hecho? Y bien coincido con ella. México merece cambiar, México merece ser diferente, y por ello no pueden seguir gobernando los mismos. Muchas gracias. Seguimos con usted, Andrés Manuel López Obrador. Pues ganan elecciones en el Estado de México porque utilizan dinero a raudales, tienen los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente, engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, se los puedo asegurar. Va a depender de nosotros, va a depender de los mexicanos. Muchas gracias y escuchamos la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo no, Lupita? Quiero insistir en que esta agenda debe tener en la prioridad también a las víctimas. La atención a las víctimas resulta fundamental. Yo me comprometo a acatar el mandato tanto de la reforma constitucional de los derechos humanos como esta reforma de atención a las víctimas. Una víctima no puede ser una víctima más. ¿Y por qué, tal como sugiere el candidato del PRI, no se ha hecho todo todavía? Pues tal vez porque 7 de cada 10 homicidios que se dan por parte del crimen organizado suceden justamente en los gobiernos del PRI. Pues muy probablemente porque se requiere mayor corresponsabilidad, y por eso me comprometo a hacerme cargo de los penales, mientras que algunos gobernadores estén en complicidad o en omisión, como fue la fuga de reos de Apodaca. Por eso, candidato del PRI, el combate al crimen organizado no tiene que ver solo con un propósito de discurso, tiene que ver con las acciones que ustedes han desarrollado a lo largo del territorio nacional. Recientemente declaró usted en CNN que la ubicación geográfica era lo que determinaba el crimen en los estados del PRI. Qué pena que crea que por vivir en el norte, ahí está el crimen organizado. Es complicidad, es